Saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, aquí desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Pastora General Sandraí Oyola. Como habíamos expresado en episodios anteriores, hemos preparado una miniserie que hemos titulado Visionarios, cuyo objetivo es visibilizar por medio del conocimiento espiritual la importancia de tener una visión claramente definida, que tenga un alto sentido, significado y que sea directiva para la iglesia de Cristo. Debemos saber que Dios es un ser visionario, y que solamente los creyentes que portan su visión son capaces de vivir, impulsar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que estaremos abordando en esta miniserie 4 conceptos espirituales, utilizando como base la Santa Biblia. Las Sagradas Escrituras nos muestran sin lugar a dudas las intenciones, los deseos y la voluntad principal y más relevante del Dios verdadero. De hecho, la evidencia en los documentos bíblicos superan cualquier creencia en una evolución que ha sido construida sobre fundamentos explicativos que dependen de la imaginación y de los tipos de inconsistencia interna dentro del propio modelo. Básicamente, para creer en una evolución cósmica o biológica, necesitamos más fe que creer en un Dios visionario como el originador de todas las cosas creadas y con propósito bien definido. Estos son los 4 conceptos que algunos de ellos ya lo exploramos. Por ejemplo, en el episodio 1 vimos la visión de Dios desde la eternidad. En el episodio 2, el día de hoy, vamos a ver la visión de Dios en el Antiguo Testamento. En el episodio número 3, la visión de Dios en el Nuevo Testamento. Y en el episodio número 4, la visión de Dios en el presente testamento. Estamos hablando aquí de una sola visión, no de 4, que nació en la eternidad y se comienza a revelar y establecer progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis, y la cual hoy continúa viva dentro de cada uno de nosotros, puesto que somos la visión de Dios materializada. Cuando leo la Escritura, puedo observar que cuando Jesús comienza en su ministerio a escoger discípulos, lo primero que les da es una visión. ¿Hacia dónde van? Por ejemplo, les dijo: haré de ustedes pescadores de hombres. Obviamente, esta expresión está relacionada con el plan redentor diseñado desde la eternidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Que Dios, motivado por un amor absoluto, decidió crear a la especie humana para relacionarse con ellos y aún sabiendo que le fallarían. Por lo tanto, la visión de Dios consiste en salvar y sanar a sus creados y que éstos salgan a buscar a otros, porque dice la Biblia que nos amó con un amor profundo, ancho, inmenso, y que dio a su único hijo para esto. Pregunto, ¿acaso este no es el deseo de Dios para aquellos que ha creado conforme a su imagen y semejanza? Y que el apóstol Pablo amplía esta revelación diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Vamos a darle un breve repasito para poner en perspectiva, ¿no?,
cómo nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, la visión de Dios desde la eternidad tiene que ver con asuntos de naturaleza espiritual planificados antes de la creación del mundo. Dice la Escritura que Cristo es el Cordero de Dios que fue destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. La visión de Dios, número 2, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el comienzo de la creación a través de humanos, el establecimiento de una nación, sombras, tipos, anuncios proféticos, pactos y leyes. Esto con el propósito de preparar el camino para el nacimiento de ese plan visionario que desde la eternidad fue conformado por Dios. Por ejemplo, la Escritura nos muestra que el modelo del tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés con todos sus rituales y elementos y que vemos en el Antiguo Testamento era figura y sombra de las cosas celestiales que eventualmente serían una realidad tangible, pero a otro nivel. Esto está en Hebreos 8. También el apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento ciertos requisitos de la ley del Antiguo Testamento que eran sombra de lo que había de venir, puesto que en Cristo estamos completos hablando en términos de salvación. Colosenses 2:16. Y también la visión de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver con la concepción, nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección del visionario Hijo de Dios. Tiene que ver con profecías cumplidas, discípulos escogidos, con la educación espiritual y transformación de estos, entre otros. La Escritura dice, y habitó entre nosotros. Dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y número 4, la visión de Dios en el presente testamento tiene que ver con la continuidad, seguimiento y compromiso de preservar el plan universal establecido desde la eternidad por el Dios visionario a través de nosotros. Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esta visión intencionada de Dios fue y será fundamentada y motivada por un amor alto, ancho y profundo que no ha cambiado ni cambiará para nada. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, en este episodio número 2, súper interesante, estaremos abordando el tema, la visión de Dios en el Antiguo Testamento. Como habíamos expresado, la visión de Dios en el Antiguo Testamento, en su Biblia, tiene que ver con el comienzo de la creación a través de una pareja, de familias y del establecimiento de una nación. Tiene que ver con sombras y tipos de lo que vendrá. Pactos, leyes, anuncios proféticos, todo esto con el fin de preparar el camino para el nacimiento de su plan visionario. Vamos a observar ahora cómo en la Escritura se va revelando progresivamente la visión constituida desde la eternidad en el Antiguo Testamento. Hablo de lo que Pablo mencionó como el misterio oculto
desde antes de la fundación del mundo, que comienza a ser una realidad tangible en el Antiguo Testamento y según el apóstol Pablo lo define más adelante en el Nuevo Testamento a los Colosenses, capítulo 1, versículos 25 al 27. En otras palabras, Dios trabajando para cumplir con su visión que quedó registrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este caso, el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a estar abordando desde Génesis hasta Malaquías. ¿Qué podemos ver desde el comienzo? Que Dios comienza a dejar ver su plan, su visión. Y vimos que luego del pecado de Adán y Eva, comenzó a dejar ver su visión cuando Dios realiza el primer sacrificio. Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Note que Dios mismo cubre a la pareja con pieles. Esto supone que hubo un sacrificio por causa de la desobediencia de la pareja. Así que la obra cumplida en la cruz del Calvario por Jesucristo, donde derrama su sangre para perdonar todos nuestros pecados, está implícitamente revelada en esta acción, en esta decisión que toma Dios de cubrir esta pareja con pieles de animales. Así que hubo derramamiento de sangre. También vemos que luego del pecado de Adán y Eva, comenzó a dejar ver su visión cuando le dictó sentencia a la serpiente. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En esta sentencia dictada por Dios, deja claro que la simiente de la mujer derrotará a la serpiente. En la obra cumplida por Jesucristo en la cruz del Calvario, la simiente de la mujer, Jesús como hijo del hombre, logra derrotar a Satanás, que Cristo mismo le llamó la serpiente antigua, y ahí derrota y exhibe públicamente todos los principados y potestades de las tinieblas. Como dice Pablo, triunfando sobre ellos en la cruz. También podemos ver que en la primera ofrenda registrada en la Biblia, Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque estaba relacionada con su visión. Dice la palabra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Obviamente podemos asumir que la ofrenda de Abel está relacionada con Jesús. ¿Por qué? Dios entregó a su hijo como la mejor ofrenda que podía redimir y justificar a la raza caída por el pecado, con el fin de ofrecerle un camino hacia la restauración. También podemos observar en el llamado y pacto hecho a Abraham, Dios estaba definiendo aún más su visión de traer a través de su simiente al Salvador del mundo. Dice en Génesis 12:13, serás de bendición a todas las familias de la tierra. La bendición a todas las familias de la tierra vendría a través del pacto hecho a Abraham. Jesús es del linaje de Abraham, capaz de bendecir la familia de la tierra. También podemos ver en el Antiguo Testamento cuando Dios le pide su único hijo a Abraham para que se lo sacrificie, cómo la visión del Creador estaba presente en esta petición.
Algunos versículos son en Génesis 22 del 1 al 14, no todo. El niño dice: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice: hijo, Dios se proveerá de cordero. Abraham, le dice Dios, cuando levanta el cuchillo: no mates a tu hijo. Ya conozco que obedeces porque no me rehusaste tu único hijo. Abraham alzó sus ojos y había un carnero atrapado en la rama. Lo tomó y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Aquí Dios le pide a Abraham sacrificar su único hijo. ¿Sabe? El hijo que Dios le había prometido, el hijo de la promesa. Pero Dios tenía un sustituto en su lugar. ¿Qué podemos ver en el Nuevo Testamento? Que Dios entrega a su único hijo Jesús como un sustituto para ser sacrificado en nuestro lugar. Dios no rehusó a su único hijo, a sí mismo, para llegar a esta tierra y ser sacrificado en nuestro lugar. También podemos ver en la vida de Moisés, Dios va definiendo aún más su visión de traer al Salvador de la humanidad a través de los hebreos. Dice, o podemos ver que Dios libera a los hebreos de los egipcios a través de Moisés y lo ordena establecer la Pascua. También cuando le ordenó construir un tabernáculo. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, la salida de los hebreos de su esclavitud en Egipto requería de un sacrificio que abriría el camino hacia la libertad. Este día donde murió un cordero se conoció como la Pascua, que debían celebrar de ahí en adelante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús muere en la celebración de la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para traernos libertad. También en el pacto hecho al rey David, Dios estaba declarando su visión de un rey eterno que vendría a través de su linaje. Segunda de Samuel, capítulo 7, 12 al 17, está esta historia registrada, este pacto que en parte dice esto: y será afirmada tu casa. Dios le dice a David: y será afirmada tu casa y tu reino, porque David era rey, tu reino para siempre delante de tu rostro. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y conforme a esta visión habló el profeta Natán a David. Este pacto davídico que Dios establece implícitamente apuntaba al Rey de Reyes, Jesucristo, como un establecimiento de gobierno espiritual permanente. De hecho, Lucas en el Nuevo Testamento así lo confirma. David era rey y le está diciendo: de tu simiente vendrá un rey que su reinado no tendrá fin. Así que ese cumplimiento se da en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También vemos que Dios le transmite al profeta Isaías, todo esto en el Antiguo Testamento, le transmite al profeta Isaías 700 años antes de Cristo su visión de que un Salvador nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías apunta claramente a la encarnación de Jesús y Dios mismo entre nosotros para continuar con el desarrollo y establecimiento de su visión. Y a través de una virgen es que Cristo
Jesús se hace biología. También Dios le transmite al profeta Isaías nuevamente su visión de que el Salvador que iba a nacer era él mismo. ¡Wow! Que el Salvador que iba a nacer era él mismo. Vemos en la Biblia que Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, van a ser un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, esto tiene que ver con la autoridad que tendrá, habla de la autoridad que tendrá ese niño, y se llamará su nombre, el nombre de ese niño, admirable, consejero, Dios fuerte. Está llamando a ese niño Dios fuerte, lo está llamando Padre eterno. Por lo tanto, el niño que va a nacer es el Dios eterno encarnado, hecho biología, y en adición, príncipe de paz. En esta profecía también se habla de Jesús y la autoridad que tendrá. Explícitamente deja ver que ese niño que iba a nacer era Dios mismo tomando forma humana para poder estar entre nosotros con propósito altamente definido. Qué maravilloso, ¿no? Saber que Dios nos salvó y no nos dejó, ¿verdad?, a la deriva. También Dios le transmite al profeta Isaías su visión de que ese Salvador que iba a nacer, iba a ser sacrificado. Isaías 53, versículo del 1 al 12 lo describe. Solamente vamos a ver este versículo que dice, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestros pecados. Esta profecía también habla del sacrificio de Jesús y el costo elevado que tendría que pagar para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. También Dios entonces le transmite a otro profeta, a Jeremías, un pacto, su intención de comunicarse con sus creados de una manera más íntima y personal. De una manera más íntima y personal, un pacto. Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio un poco más. Dice Jeremías 31:33, Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este pacto está implícito que el Espíritu Santo vendría a ser morada en cada uno de aquellos que reciban a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Dios quiere escribir en este nuevo pacto profetizado, no en tablas de piedra o pergamino, sino que Dios quiere que dependamos de Él y no de otros para que aprendamos. Dios quiere escribir en ti y quiere escribir en mí. Por lo tanto, aquí hablamos de una relación con Dios, no de una religión. Este ha sido el final por el día de hoy, así que no te pierdas el próximo episodio número 3, titulado La visión de Dios desde el Nuevo Testamento. ¿Qué vimos hoy? La visión de Dios en el Antiguo Testamento. Cómo la visión eterna de Dios, su plan visionario desde la eternidad, donde la Escritura dice que el Cordero de Dios fue destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ya Dios sabía desde la eternidad que había que derramar sangre para redimir, para restaurar esos seres humanos que Él iba a crear y sabía que le iban a fallar. Dios es maravilloso
Dios no nos deja al garete, Dios no nos deja a la deriva. Dios decide pagar el precio, el costo de nuestra salvación, y un costo muy elevado. Por lo tanto, comienza a dejar ver su visión, su plan, a moldearlo, a manejarlo, a tratar de dejarlo ir a través de la historia de todo el Antiguo Testamento. Vemos la visión de Dios haciéndose una realidad tangible, o sea, una revelación progresiva. Así que desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial, Pastora General Sandra Oyola. Dios te bendiga. Bendiciones.